descansaron de la universidad, pero no del trabajo. Sí, tenemos que leer algo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Siempre es importante mantenerse al día con el tema de microfinanzas, ya que estamos con esta clase. Siempre es bueno leer un poco ahí de lo que nos depara el mercado y conocer básicamente cuáles son las nuevas tendencias y cómo se Exacto, pueden aplicar para nuestras organizaciones. exacto. Creo que empezamos ya de una vez. Corrí algunas fechas porque dentro de mi calendario no tenía contemplado la semana que hubo de por medio por las graduaciones en la universidad. Entonces vamos a correr algunas porque no hemos terminado el contenido de la unidad 2. Espero que hoy estemos terminando este contenido para que ya podamos tener el examen la próxima semana y de la próxima semana ya podamos entrar de lleno a la unidad 3 y terminar con las tareas. Vamos a tratar de avanzar hoy con lo que teníamos pendiente. Ya no es mucho, básicamente son los indicadores. Y como les había comentado, no vamos a adentrar mucho en cada uno por la clase que se tiene alterna a esta, pero sí es importante que entendamos cómo estos indicadores se van introduciendo a nuestra metodología de crédito y cómo nosotros podemos utilizarlos para administrar correctamente una cartera. Por supuesto que hay indicadores eh, a nivel agencias que también vamos a tratar de incluirlos dentro del pensum, porque siempre es importante que adicional a que nosotros tengamos indicadores de cómo se está comportando la cartera a nivel macro, también tenemos que tener la idea de cómo se manejan los indicadores a nivel de una agencia o de una región como tal. Estos indicadores son más que todo segmentaciones de cartera y los indicadores que ustedes utilizan para evaluar clientes, que eso ya lo vimos en la clase anterior, con el tema de las 5C de crédito. Estos también se le pueden poner indicadores a cada uno de estos elementos y estos deben quedar plasmados dentro de la metodología. Con el avance que hay en las tecnologías, es mucho más fácil poder llenar indicadores un aparato, en un teléfono, en una tablet o por medio del sistema. La idea es que las microfinancieras vayan evolucionando hacia sistemas más ágiles para poder llegar a más clientes. Y esto es importante cuando lo que hacemos es reducir el tiempo de los asesores. Entonces, se utiliza este tipo de herramientas para incrementar la productividad. Pero ojo porque no siempre es bueno que un asesor esté sobrecargado, porque puede ser que sea más productivo, pero a la hora de cargarle más trabajo por la inclusión de la tecnología, esto puede llegar a afectar en algún momento los indicadores. Por eso es que se manejan indicadores tanto de la productividad por asesor, de cuál es la carga por asesor, también se puede manejar para poder medir si efectivamente el asesor va a tener capacidad para atender a más clientes. Si ese fuera el caso, sería magnífico, sería extraordinario la inclusión de la tecnología, pero creo que todavía no tenemos los elementos tecnológicos necesarios en Guatemala para poderlo hacer. Y me refiero básicamente al tema de cobertura de las telefonías y a la señal que en determinado momento es limitada para el país, principalmente por la topografía de Guatemala, que estamos en un país montañoso y eso dificulta muchas veces las comunicaciones. Y obviamente hay servicios que sí tienen la cobertura, pero implican una erogación mucho más alta para las microfinancieras. Y esto viene a complicar el costo del crédito, que también son indicadores que se manejan para poder incluir el tema de tecnología dentro del proceso de crédito. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a seguir con la clase de hoy. Estamos entrando a la clase número 7, que es la continuación de los indicadores, correspondiente a la unidad 2 de la administración de cartera. La semana anterior vimos los objetivos, que era administrar efectivamente carteras de crédito y elaborar e interpretar los principales informes, o en este caso indicadores, de una cartera de crédito.
y conocer los conceptos básicos que se utilizan dentro de las diferentes metodologías, que es lo que eso ya lo hemos estado hablando con cada uno, que en cada clase, cuando hablamos de bancos comunales, grupos solidarios, todos estos términos se utilizan dentro de las microfinanzas y que no son utilizados en las instituciones bancarias. Probablemente en algunas cooperativas se utilicen algunos de estos términos, pero regularmente más enfocados hacia el área de microfinanzas. Veamos, la semana anterior vimos algo de los indicadores, vimos que vamos a trabajar solamente este cuatro tipos de indicadores, que cada uno tiene subdivisiones y formas de medir cada uno de estos, y estos principalmente ayudan para mejorar nuestra productividad dentro de la organización. Algunos se pueden incluir dentro de las metodologías de crédito y otros no. El que más me importa que se maneje es el de la calidad de la cartera. Los otros son indicadores que se van llenando a criterio de la organización, pero que son importantes y es importante que lo sepamos interpretar en el momento de que tengamos alguna reunión de resultados que presentar o nosotros tengamos que medir cómo está siendo nuestra cartera eficiente o cómo es la cartera de la compañía en total, no solo segmentado a una cartera en específico de alguna región o alguna agencia, sino que más bien macro, más como los indicadores de cartera total. Por ejemplo, dentro de la calidad de la cartera, y esto no lo vimos acá porque esto es parte de otra clase, tenemos que tener conciencia de cuál es el peso de esa morosidad, cuánto implica de la morosidad en cada uno de los productos. Nosotros podemos decir que tenemos en par 30, qué sé yo, el 5% de nuestra cartera. Pero, ¿qué está integrando ese 5% de la cartera? Probablemente sean créditos agrícolas, probablemente sean créditos de consumo o de crianza de algún tipo de animal. Entonces, esa segmentación es la que nosotros tenemos que ir ya a lo micro. Nosotros vamos a trabajar lo macro. Y cómo esto interfiere para la elaboración de políticas de crédito o para modificar políticas de crédito. Vimos que la calidad de la cartera nos puede ayudar como indicador para saber en qué momento hay que sanear la cartera o en qué momento se nos está yendo de las manos determinado producto y poder identificar el problema en el momento en que se está generando a través de una cosecha de moras y no de moras de comer, sino una cosecha de mora de morosidad. ¿Cómo estos indicadores nos ayudan a nosotros a poder tomar decisiones a la hora de hacer generar una política de crédito? Entonces, la semana pasada vimos algo de cómo se calcula y qué implica este indicador de morosidad, que es el que normalmente verifican las instituciones que ya sea que nos van a certificar en algún tipo de certificación que la institución requiera o si estamos solicitando algún tipo de crédito o sencillamente si estamos trasladando información hacia cualquiera de las redes en las que la empresa esté afiliada. Es importante que este indicador se maneje de una forma transparente a la hora de presentar los resultados porque esto nos da a nosotros la posibilidad de tomar decisiones al momento de analizarlos a detalle. Había un ejercicio, no sé si lo pudieron hacer, que alguien me diga cómo le fue con el ejercicio que había quedado pendiente de la semana pasada. ¿Alguno que lo haya hecho? ¿Sobre cuál era el link? Había un ejercicio práctico que teníamos de la semana pasada, que era calcular el indicador de par 30 o ser 30 de la cartera total. No sé si lo pudieron hacer. ¿No lo vieron? Porque si no, ahorita lo podemos hacer. Yo no lo hice, licenciado, disculpe. ¿No lo hicieron?
Bueno, miren, lo No. importante es que ustedes entiendan el concepto y entiendan la forma en que se calcula un indicador. Tenemos problema con la señal. Sí, pero sí entendieron el... ¿Cómo? No le escuché, tengo problemas aquí con la señal. Clic, buenos días. Es más, el compañero tiene inconvenientes con el internet de Huawei. Ah, Ajá. bueno, yo pensé que era yo el que tenía problemas No, no, aquí. no, no es el compañero. Bueno. Va. Vamos al ejercicio aquí práctico. Nos dice que la microfinanciera, Fundación de la Mujer, es una microfinanciera X. Bueno, sí existe en Colombia. Eh, Asumiendo que tiene operaciones en todo el país, tiene una cartera de 140 millones de quetzales, 140 millones 650 mil 300 millones de quetzales. Tiene créditos que no ha logrado recuperar por 4 millones 380 mil. Dentro de la cartera se reflejan 2 millones 325 mil de varias regiones, producto de las fuertes lluvias que azotaron al país en el presente invierno, por lo que la fundación decidió evaluar a sus clientes y basados en su metodología de créditos, les aplicó una reestructuración de sus créditos, concediéndoles más plazo para pagar sus créditos. Usted, como gerente de operaciones, debe presentar su CER 30 o PAR 30 a junta directiva. ¿Qué porcentaje presentaría? Aquí tenemos dos indicadores. Tenemos dos datos. Uno que es nuestra mora PAR 30, ¿sí? Que es nuestra cartera que está morosa, que ya está morosa. Esta cartera de acá, de los 2.325.000, aún no está en mora, pero dentro de nuestra metodología nos dimos cuenta que los clientes no van a tener la disponibilidad para pagar el capital, por lo que la organización decidió hacer una reestructuración de estos créditos. ¿Qué nos dice a nosotros la forma de cálculo o la norma para calcularlo? Que nuestro saldo de par 30 es la suma, el saldo de la cartera atrasada mayor a 30 días más los créditos reestructurados, dividido dentro del saldo de cartera total. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si nosotros presentamos solo los créditos que están en mora, nuestro indicador sería la división de esta morosidad dentro del total de la cartera. Pero como tenemos un indicador de créditos reestructurados, la norma nos dice que lo tenemos que sumar. Porque aunque los créditos no se encuentren en mora, ya tenemos un riesgo de que no se vayan a poder pagar, aún teniendo los reestructurados. ¿Por qué pasa esto? Porque la organización se dio cuenta que el cliente perdió su capacidad de pago o perdió su parte de la actividad productiva que le está generando ingresos, por lo que asume que no va a poder cumplir con su obligación de cancelarnos el crédito en la fecha indicada. Recuérdense que una reestructura se aplica y se debe interpretar desde el momento en que el crédito vence y el cliente no tiene capacidad para poder pagar la deuda. Por supuesto que nuestra metodología nos puede decir, tenemos que evaluar si efectivamente el cliente tiene la moral de pago para poder asumir la deuda, ya sea aplicándole una estructura, una innovación, qué sé yo, qué políticas tengan las organizaciones para poder acceder a este tipo de operaciones de crédito que sí deben estar normadas dentro de la metodología. Si yo no presento este dato y en algún momento estos clientes empiezan a caer en mora, nuestro indicador de par 30 se va a elevar de manera considerable. Entonces vamos a tener resultados diferentes o fuera de la realidad de la organización. ¿Cómo sería el indicador? Alguien que tenga ahí calculadora a la mano.
como usted dijo que se sumaban lo que ya tenía en mora, son 4.380.000 más 2.325.250, ¿verdad? Se suman estos Exacto. dos, que nos da 6.705.250. Ya. ¿Y cuánto nos quedaría en mora? ¿Cuánto nos 6 quedaría millones y de se par 30 suma. en porcentaje? Vamos a ver. Es que yo sumé lo que está en mora más lo que dice ahí que de riesgo, ¿verdad? En todas sus agencias y dentro de su cartera de crédito se reflejan 2.325.000. Se suman esas dos. Exacto, se suman y se dividen dentro del total Lo de de la cartera. 140.000. 140 millones, ajá. 4.76. Exacto, ahí tenemos ya un indicador de morosidad, un indicador de morosidad del 4.76%, ¿sí? Casi Sí. estamos llegando al 5%. El dato para Guatemala, según los indicadores de Redimif, está más o menos en el 5%. Cualquier rango de morosidad que exceda lo que se está manejando en el mercado es un indicador de alerta para las organizaciones para poder determinar y tomar acciones de lo que está sucediendo dentro de su cartera. Es bueno que siempre las instituciones tengan que estén manejando sus cosechas de mora para ver qué fue o cuál ha sido el detonante de esa morosidad. Puede ser que esté estos 2.325.000 sea no solo de cultivo, sino que la comunidad completa tenga problemas a la hora de que un cultivo se dañe, porque es el cultivo que activa la economía de la localidad. Entonces, todos estos factores se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir una reestructuración. Puede ser que estos 2 millones no correspondan únicamente a agricultura, sino que sea comercio, que sea ganadería, consumo, qué sé yo, qué categorías administran las microfinancieras, pero tenemos que tomar en cuenta todo. Porque el indicador de los créditos, recuérdense que estos aún no están en mora, pero hay un riesgo de que estos caigan en morosidad en algún momento. Si la institución no lo presenta como morosidad, probablemente va a tener un indicador del 3% como nos da el dividir los 4 millones dentro de los 140 millones. Entonces, aparentemente es una cartera que está sana, pero si nosotros venimos y le agregamos los reestructurados, ya es una cartera que necesita una evaluación, ya sea porque la política nos diga que al momento de identificar una pérdida total de la actividad, el crédito se tenga que sanear, porque puede pasar, y lo vamos a ver más adelante en los indicadores, nos va a permitir a nosotros controlar nuestro indicador, ¿sí? Entonces, recuérdense que para ustedes sacar el porcentaje de la morosidad, tienen que dividir el total de créditos en mora dentro del total de la cartera, y eso les va a dar un porcentaje. Ese porcentaje lo tienen que comparar contra lo que se está moviendo en el mercado, contra sus pares. No traten, si van a hacer una comparación, traten de no compararse contra una microfinanciera que no tenga las mismas condiciones que ustedes tienen, sea por el monto de cartera o por el número de clientes. Es importante porque recuérdense que a mayor cartera, mayor riesgo de morosidad, o mayores son los números en términos absolutos en cuanto al tema de morosidad. Puede ser que para una microfinanciera pequeña, 2 millones, 4 millones 380 o mil no sea un indicador del más del 3%, como en este caso, pero puede ser que a una microfinanciera pequeña tener los mismos 4 millones de mora, pero con una cantera de 70 millones, sea mucho más problemático. Ahí el indicador se dispara. Por eso es que se manejan términos porcentuales. Y en el mercado se mueven de esta forma. Cuando las organizaciones o las reguladoras o las que aglutinan a las microfinancieras pasan la información,
es importante que esta información vaya detallada para que se puedan tomar decisiones. Recuérdense que nosotros o la mayor parte de organizaciones que están en microfinanzas juegan un papel importante en la economía nacional. Si hay un elemento que esté afectando a una microfinanciera, probablemente le vaya a afectar en cascada a las demás microfinancieras. Y es por eso que se hace de vital importancia el que existan entidades que regulen y que no que regulen, sino que presenten la información de cuál es la situación en el mercado de las microfinancieras, porque esto nos sirve para tomar decisiones. Si no lo estamos tomando en cuenta y no podemos analizar de manera correcta, definitivamente puede pasar algo en el mercado que venga a afectar a nuestros indicadores. Por eso es que nuestras metodologías de crédito deben definir en qué medida se van a hacer los créditos reestructurados o si es mejor dejarlos que caigan en mora o si en algún momento es mejor aplicar un saneamiento para poder mantener esos indicadores. Eso lo define nuestra metodología de crédito. ¿En qué momento nosotros vamos a poder hacer una reestructura? ¿Cuál va a ser el procedimiento de esa reestructura? Y principalmente, como punto de análisis, ¿cómo vamos a reportar esa reestructura al buró de créditos? Porque si nosotros venimos y reflejamos esto dentro del buró de crédito como sin atrasos, probablemente vamos a crear una complicación en el mercado al momento de analizar, porque estamos hablando de que 2 millones que aparecen al día tienen un riesgo latente de por lo menos el 1% o 2% de nuestra cartera de caer en mora. Y eso, si se llega a materializar antes del cierre del ejercicio de la microfinanciera, puede afectar los indicadores de crecimiento. Por eso es que tiene que estar constantemente evaluándose la cartera y la calidad de la cartera. Por eso es que es muy importante que las microfinancieras incluyan dentro de su metodología la parte de la calidad de la cartera. Aquí se define en qué momento se va a sanear, con cuánto de antigüedad se va a sanear, qué contingencias pueden suceder ante la pérdida de una actividad productiva, como lo que pasó hace años en la terminal, que se quemaron varios locales y que las personas no pudieron hacer frente o no iban a poder hacer frente a sus obligaciones crediticias. Entonces, implicó que las organizaciones de microfinanzas que estaban en este sector no solo reestructuraran los créditos, sino que adicionalmente les otorgaran un capital adicional para que pudieran empezar nuevamente su actividad productiva. Y eso depende mucho del riesgo que quiera correr la institución de microfinanzas al momento de otorgar el crédito. Y si es más fácil tirarlo a saneamiento o tratar de recuperar al cliente. Eso ya lo define cada uno según sus políticas de crédito. ¿Estamos claros con este indicador? Que es el que más me interesa. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. Ojo con los reestructurados. Siempre se toman en cuenta porque es un riesgo. Recuérdense que un riesgo es la probabilidad que un evento se llegue a materializar. Entonces aquí tenemos una probabilidad bastante fuerte de que todos estos créditos caigan en mora. Lo mismo sucede con nuestras agencias. Si lo vemos en una agencia, yo les podría decir que voy a determinar cuánto de esta morosidad me corresponde a mi agencia relacionado ya con mi cartera, con la cartera de la agencia. Puede ser que la agencia, la que yo esté evaluando, tenga una participación del 2% de la mora total. Entonces es una agencia a la que hay que ponerle ojo, hay que revisar qué está sucediendo ahí. Porque puede haber Licenciado, sido... y si hubieran ya créditos a incobrables, también se toman en cuenta. Los que ya están saneados, depende de la política de la organización. Normalmente se tienen que tomar en cuenta. Y les voy a explicar más adelante por qué más a detalle, pero sí se toman en cuenta porque recuérdense que ustedes tienen una cartera vigente, una cartera saneada, si lo quieren ver así, y una cartera en mora. Cuando esta cartera saneada supera la cartera en mora, recuérdense que las organizaciones tienen indicadores de medición para saber cuánto de la cartera que está saneada
corresponde a una mora, a la mora total de la organización. Porque puede ser que estemos saneando y este indicador de saneamiento crezca y nos esté dando una rentabilidad o una eficiencia aparente de la cartera. No quiere decir, porque recuérdense que todas estas carteras saneadas o castigadas van a pegar directamente al patrimonio de la organización. Entonces, por eso es que se manejan cierto tipo de porcentajes en relación a esto. Puede ser que se dé, pero que la organización se vea obligada a incrementar sus reservas o a cambiar su política de créditos en el tema de castigos o endurecer políticas de crédito, ya exigir una garantía. Entonces, todo eso se tiene que evaluar en conjunto. No podemos evaluar indicadores aisladamente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, ahí estamos, gracias. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que, más o menos de lo que nos estábamos comentando la compañera, los gastos de provisión. Esto nos indica de cuánto está incurriendo la institución para poder hacerle frente a una pérdida probable de un monto de cartera. Aquí era lo que les comentaba, que no puede ser analizado aisladamente, sino que tiene que analizarse con otro indicador, que es el índice de cobertura de riesgo, de cuánto la empresa está cubierta por cualquier contingencia. Puede ser que, volviendo al ejemplo anterior, estos 4 millones tendríamos que tener nosotros un porcentaje de reserva por si todos estos 4 millones se llegan a perder. Entonces, normalmente las instituciones utilizan hasta un 100% de cobertura, que es lo más sano, pero hay otras que no. Y vamos a ver por qué. Aquí dice, si las provisiones para créditos en el balance descienden con relación a la cartera de riesgo, entonces los gastos de provisión probablemente son demasiado pequeños. Este indicador pues nos va a pedir qué tan sana está nuestra cartera, probablemente de acuerdo a cómo se esté comportando nuestra cartera. No tengamos que hacer mucha provisión, pero para eso tenemos que revisar cómo está estructurada o cómo está integrada nuestra cartera en función de vencimientos. ¿Cuánto de la cartera está de forma mensual, de forma trimestral, de forma semestral o al vencimiento, que muchas organizaciones de microfinanzas trabajaban anteriormente así? ¿O cuánto del capital está arriesgado en relación a su vencimiento? Entonces puede ser que estemos provisionando poco porque nuestra mayor parte de cartera esté en capital que no va a vencer este año. Y todos no reflejen morosidad porque no ha vencido la cuota de capital. Por eso es que es importante que analicemos, estructuremos de primera instancia cómo está integrada nuestra cartera. Una vez conocido estos datos, ya podemos medir la morosidad por cada uno de los elementos y se le tiene que prestar mayor atención a aquellos créditos que no son tan dinámicos en la forma de pago. ¿Cuáles son estos? Los que tienen, por ejemplo, pagos de capital al vencimiento, pagos de capital semestral, trimestral, bimensual, que todavía se maneja en algunas organizaciones, porque recuérdense que mucho más que todo en bancos comunales, debe tratar de calzarse al ciclo de disponibilidad de efectivo de los clientes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de analizar una cartera. Entonces, este gasto de provisión nos va a ayudar a saber cuánto está incurriendo la empresa en provisionar sus créditos incobrables. Normalmente se utilizan el 3% máximo, 2%, dependiendo de las metodologías de crédito, para hacer esa provisión, para calcular ese gasto de provisión. Y esto nos va a ayudar a analizar cuál es el comportamiento de nuestra cartera. Ojo que ustedes, que muchas organizaciones pueden decidir no provisionar.
Y ha pasado en muchas organizaciones que con tal de reflejar una pérdida, una ganancia mayor, no hacen una provisión. Pero resulta que cada vez que un crédito cae en mora se desgasta el patrimonio. Viene un evento que afecta a una región completa y puede ser que se pierda toda la cartera de la región. Y esto no va a una provisión que ya estuvo calculada de forma dividida dentro de periodos y le va a afectar directamente a su patrimonio. Algunas organizaciones han perdido el 100% del patrimonio por no provisionar. Y no solo aquí en Guatemala, a nivel centroamericano hay organizaciones que han perdido todo su patrimonio por no provisionar de una forma correcta. Entonces, es un indicador que ayuda a las organizaciones a poder determinar o a poder hacerle frente a cualquier evento que se pueda llegar a dar. Y eso tiene que estar plasmado en nuestra política de riesgos, incluida dentro de nuestra metodología de créditos. Entonces, la fórmula para calcularlo es el total de gastos de provisión del periodo, ¿sí? Dividido la cartera bruta promedio. Vamos a hacer una pausa con esto. ¿Ustedes saben cómo se calcula la cartera bruta promedio? ¿Han calculado alguna vez? ¿Ya recibieron la clase de análisis de estados financieros? Todavía no. ¿Cuál fue su pregunta, licenciado? Disculpe. Que si saben cómo se calcula la cartera bruta promedio. Eso lo podemos hacer a nivel agencia, a nivel empresa o a nivel región. ¿No? Si no, no tengan pena, díganme. Con mucho gusto les explico cómo se calcula. Fíjese que sí, ya no las explicar. Bueno, en el caso mío, a mí sí me quedó claro, pero ahorita se me olvidó cuál sería el procedimiento. Le agradecería que no lo explique. Bueno, a mí. Bueno. Cuando ustedes analizan estados financieros, hay varias formas de análisis. El análisis horizontal y el análisis vertical. Eso sí se recuerdan, ¿verdad? ¿O no? Bueno, asumiendo que no, el análisis horizontal nos va a decir cuáles son nuestros indicadores de un año a otro. Entonces, ¿qué utilizamos? La cartera al cierre de un año anterior contra la cartera al cierre de este año. Se suman los dos datos y se divide para tener nuestra cartera promedio. Ese es el análisis horizontal. Lo mismo sucede con clientes, con caja, con bancos, con todo lo que nosotros querramos promediar. Igual con la cartera vigente, que es diferente a la cartera bruta promedio. La cartera en mora también. Esto nos va a dar un indicador de cuánto ha variado de un año a otro. Si lo hacemos por promedio, si lo hacemos por porcentaje, esto implica un análisis horizontal, ¿sí? El análisis vertical nos va a decir cuánto corresponde a cada uno de los rubros en el estado financiero, cuánto corresponde en porcentaje de el activo o el pasivo total, ¿sí? Normalmente las carteras ocupan un mayor porcentaje dentro de las microfinancieras porque ese es su activo más importante, es el activo que les está produciendo mayor ingreso. Entonces la cartera, vamos a tener el saldo al cierre del año anterior contra el saldo del cierre de este año de la cartera y lo vamos a dividir dentro de dos y esto nos va a dar nuestra cartera bruta promedio, ¿sí? Si fuera cartera neta promedio, le vamos a descontar la cartera vigente menos menos la provisión de cartera, que es un gasto, nos va a dar una cartera neta. Sumamos el del año anterior contra el del año actual, lo dividimos dentro de dos y ese nos va a dar nuestra cartera neta promedio. Y así se maneja. Ustedes pueden agarrar una tabla de Excel y formular para que se haga. De hecho, ese es uno de los ejercicios que quiero que hagamos para la siguiente tarea. Yo les voy a dar los indicadores y ustedes los van a calcular. Y mucho más que calcular,
quisiera ver si ustedes los pueden interpretar, porque recuérdense que de aquí ustedes tienen que saber qué son, para qué sirven y cómo los podemos interpretar. ¿Qué nos puede afectar en el momento de que un indicador se dispare o si se mantiene dentro del rango de cómo se está manejando en el mercado en las microfinancieras que son nuestros pares? ¿Estamos ahí? ¿Sí les quedó claro? Sí está claro, licenciado. Ok, de todos modos, cualquier duda me pueden escribir porque va a haber una tarea en cuanto a esos indicadores. Me interesa saber cómo están interpretando. Entonces, gastos de provisión para créditos dividido la cartera bruta promedio. Yo sé que a veces la contabilidad es un poco tediosa, pero nosotros manejamos la contabilidad para evaluar a nuestros clientes. Tenemos indicadores de cuánto es su capital de trabajo, cuál es su rotación de capital de trabajo, su liquidez, todos los indicadores que se manejan para medir la capacidad empresarial de los clientes. Sobre todo los créditos individuales, que son los que más pueden impactar a la hora de una morosidad por el monto y que nos va a ayudar a crecer también nuestra cartera promedio. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente indicador, que es la cobertura de riesgo, que era lo que les comentaba. Que esto nos dice de cuánto está cubierta o cuál es el porcentaje de cartera que está cubierto por las provisiones para créditos morosos. Cada año las organizaciones, y no solo las organizaciones de microfinanzas, las empresas comerciales también hacen una provisión para cuentas incobrables, que es como se le conoce en el mercado comercial. Para nosotros es una provisión de créditos morosos, que es un porcentaje que la empresa designa dentro de su metodología para provisionar anualmente. Organizaciones con una eficiencia operativa y con una cartera sana, que ha estado sana por mucho tiempo, pueden destinar montos más pequeños a la provisión, porque recuérdense que la provisión lo que hace es desgastar el patrimonio antes de que se dé. ¿Con qué fin? Con el fin de que esté cubierto para cualquier contingencia a la hora de que se llegue a materializar un evento de riesgo de los créditos que están en mora o de los créditos que están vigentes. Por eso es que las metodologías de crédito tienen que poner un porcentaje de acuerdo a su apetito de riesgo de cuándo van a empezar a provisionar. Puede ser que las cuentas, algunas organizaciones empiezan a provisionar con la cartera que está al día. Un 0.5% de la cartera que está al día, un 1% de la cartera que está con atrasos de 1 a 29 días, y ya cuando están con atrasos de 30 días o más, puede ser un porcentaje de acuerdo a cada uno de los indicadores. Por eso es que es importante que la calidad de la cartera se esté evaluando constantemente y cualquier indicador de morosidad se detecte inmediatamente y se corrija lo más rápidamente posible, porque esto puede convertirse en una bola de nieve. ¿Qué pasa con las instituciones que tienen una cobertura del 80% de su cartera en riesgo? Si llega a materializarse un evento de mora que le llegue a afectar a la organización, le va a pegar directamente en la provisión, si está adecuadamente cubierto. Pero si llega a materializarse un riesgo que no está contemplado, con una cobertura del 80% puede ser que la cartera vigente exceda ese porcentaje. Entonces hay instituciones que no quieren correr ese riesgo. Su cartera es sana, su recuperación de efectivo también es sano, tienen un patrimonio adecuado, un buen apalancamiento, y pueden darse el lujo de provisionar más para este tipo de contingencias. Sobre todo sucede en las organizaciones que tienen créditos con un alto volumen de riesgo. Por ejemplo,
bancos comunales que no tengan garantía real, o también puede ser con créditos que se dan con pagos diarios, por ejemplo. Hay algunas organizaciones que ya están incluyendo dentro de su metodología de crédito la forma de pago de capital diario y no precisamente que sean prestamistas o los famosos colombianos. También ya lo tienen estructurado porque algunos de estos representan un mayor riesgo, pero la recuperación de capital puede ser muy rentable. Entonces, estas organizaciones lo que hacen es provisionar más allá de lo que incluso provisionan cartera vigente. ¿Y cómo se hace esa relación? Ustedes cargan el gasto y abonan una cuenta de provisión que va a restar directamente el patrimonio. Puede ser la cartera, es la cartera básicamente. Si a ustedes no les alcanza la provisión, sí tienen que tocar capital. Por eso es que es importante determinar cuál es la calidad de nuestra cartera para poder ejercer una provisión. Por supuesto que va a llegar un momento en el que lleguemos a tener un exceso de provisión. Puede ser, si vamos haciendo las cosas como es y la cartera no ha sufrido ningún inconveniente o se ha mantenido el mercado, se puede reversar esa provisión. Entonces, ¿qué pasa cuando reversamos una provisión? Se vuelve ganancia. Y esto puede ser netamente estratégico para las organizaciones porque van a colocar en un año una cartera que implica un riesgo muy alto y en esa misma medida van a provisionar, pero resulta que el riesgo nunca se materializó. ¿Sí? Entonces, la institución va a poder utilizar ese exceso de provisión para convertirlo en una ganancia. ¿Sí? Y eso va a mejorar sus indicadores, los indicadores de rentabilidad y todo lo que implique el recuperar una provisión. Y muchas empresas se blindan de esa forma, sobre todo cuando ustedes quieran lanzar un producto nuevo. En ese sentido, la provisión puede funcionar. No es aconsejable meter un producto nuevo que tenga mucho riesgo cuando la organización tiene problemas de cartera. Porque recuérdense que la tendencia va a ser la misma de cómo se viene manejando la cartera. Lo que hay que controlar primero es la cartera. Con una cartera que ya está controlada, que el indicador de morosidad se mantiene, sí podemos incluir productos que impliquen un riesgo para poder incrementar nuestro nivel de cartera. Recuérdense que a mayor colocación, ¿sí? También es mayor la morosidad, pero en términos porcentuales puede ser menor el porcentaje que tener una cartera sin riesgo y con un indicador de mora que se mantiene, pero no hay crecimiento, ¿sí? Eso es lo que tienen que evaluar las organizaciones. Aquí está lo que les comentaba. Puede ser que en algún futuro estas coberturas altas nos ayuden a enfrentar un evento que nosotros no hayamos contemplado. Algunas instituciones que están reguladas también se les exige un nivel de provisión. Y sobre todo aquellas que analizando todos los indicadores estén presentando mayor porcentaje de riesgo, como el que vimos anteriormente en el tema de gastos de provisión, índice de gastos de provisión. Entonces, sí tenemos que tener claro qué nos va a marcar nuestra política y cómo nosotros vamos a organizar esa política. Si nosotros la queremos hacer segmentada a nuestra agencia, por ejemplo, podemos utilizar la misma forma de cálculo, que es provisiones para créditos morosos dividido la sumatoria del saldo de capital de créditos atrasados en más de 30 días más el saldo de capital de todos los créditos refinanciados o reestructurados. Eso nos va a dar un indicador de la cobertura de riesgo de nuestra agencia. Por supuesto que no se maneja a nivel micro, porque es más bien a nivel macro, pero con una segmentación que se puede hacer por agencia. Aquí nos va a decir
cuánta participación tiene cada agencia en este indicador, porque estamos utilizando el saldo de los créditos que tengan más de 30 días de atraso. O, para resumirlo, sería nuestro par 30 más reestructurados, ¿sí? Provisiones para créditos morosos. Y esa provisión para créditos morosos puede ser un 3% general, digamos, o puede ser segmentado a lo que les comentaba, un 0.5% de cartera vigente, un 1% de cartera con atrasos de 1 a 30 días de la cartera total, ¿sí? Un 1% o 2% de la cartera que esté más de 30 días. Y esto no, y de acuerdo a cómo esté la calidad de nuestra cartera, en esa misma medida van incrementándose los gastos de provisión y la cobertura de provisión en esa misma medida. Ahora viene, sí estamos claros con el anterior, ¿o tienen alguna duda? Sin pena. Habría ¿No? habría que hacer un ejercicio para que salgan las dudas. Bueno, de todos modos yo les voy a dar el formulario y porque no traigo ejercicios acá, el ejercicio va a ser la tarea y lo vamos a explicar a detalle, ya con todos los números. Pero es importante que entendamos para qué nos sirve. Entendamos que a mayor provisión, ¿sí? Mayor pérdida de capital o una mala calidad de cartera, por decirlo de alguna forma, una calidad de cartera arriba de los porcentajes estimados. Y eso lo mide nuestra metodología. Vamos a asumir que nuestra metodología nos da una tabla de provisiones y la vamos a cerrar en un 3% de la cartera o en un 1% de la cartera total o en un 3% de la cartera en mora. Esto nos tiene que decir la metodología. Como son casos prácticos, no importa que nos den un 6-7% de morosidad, lo importante es que entendamos en qué nos está afectando. Todas las provisiones van a afectar directamente el patrimonio. ¿Cuánto vamos a tener cobertura de la cartera, de cobertura en nuestra cartera? Para cualquier contingencia, ¿en qué porcentaje estamos cubiertos de nuestra cartera? Y ojo que, aunque se tome como base la cartera vigente para el cálculo, al momento de hacer la relación de cobertura de créditos morosos, tenemos que tomar únicamente los créditos que están en mora, los créditos que tienen riesgo de caer en mora, reestructurados, refinanciados o aquellos que estén representando un riesgo de impago mayor, ¿sí? Puede ser un crédito que el asesor haya detectado en el campo que el cliente no le va a pagar y se pueda iniciar la gestión de cobro, pero sí se calcula únicamente tomando en cuenta los que están en mora, aunque para la base del cálculo las organizaciones puedan utilizar o no cartera vigente. Ahí es criterio de la organización. Si va a utilizar la cartera vigente para provisionar, para resguardarse, o si solamente lo va a hacer por los créditos que están en mora, para cubrir, para no reflejar mucha pérdida dentro de la organización o por requerimiento de alguna entidad. Porque hay entidades que también piden que se haga una provisión y piden que se tenga una política de riesgos incluida dentro de la metodología de crédito. Entonces, veamos a los créditos castigados, que era regresando a la pregunta anterior que nos hizo la compañera, nos va a decir cuánto hemos sacado nosotros de nuestra cartera de créditos que no pueden ser recuperados o que están siendo recuperados por otro medio, por la vía legal o por la ejecución de una garantía. Muchas organizaciones lo hacen con la idea de mantener un indicador de morosidad de acuerdo al mercado. Pero si vamos a analizar a detalle la organización, es importante que incluyamos este índice de créditos castigados para saber cuánto la institución está mandando a castigo de su cartera.
Si la cartera en riesgo, la cartera de los créditos castigados supera en un mismo periodo la morosidad, quiere decir, la morosidad de cartera vigente, quiere decir que la organización está teniendo serios problemas de administración de cartera. Porque yo tengo, para darles un ejemplo, yo tengo 5,000 quetzales de cartera en mora y tengo 5,000 quetzales de créditos castigados. Quiere decir que mi morosidad en el mismo periodo fue de 10,000, ¿sí? Y que yo solo estoy utilizando 5,000 porque es lo que me pide la norma o el mercado en términos de morosidad, y los otros 5,000 los estoy mandando a castigo en un mismo periodo. Tengo que revisar qué está sucediendo con mi cartera, porque puede ser que esté tomando decisiones o esté colocando productos que están cayendo en mora. Y si no es, y si es un crédito nuevo o que está entrando en una etapa de riesgo, yo tengo que haber previsto ese nivel de riesgo. ¿Cómo mitigo yo ese riesgo? Si es un producto nuevo que está representando un mayor riesgo y que me va en algún momento de afectar mis indicadores de morosidad, tengo que hacerlo más rentable, y eso se hace a través de una tasa más alta. ¿Cómo puede ser? Yo tengo un producto con una tasa más alta que se entrega más ágilmente, que puede ser que lo entregue, que el asesor lo tenga hoy y que mañana ya lo esté entregando. Es un crédito que es rápido, que tiene un nivel de riesgo más alto porque la evaluación que puede hacer es mucho menor, pero yo lo voy a compensar con una tasa. De tal forma que en la producción a granel de este tipo de créditos, el riesgo se disminuya porque voy a tener más cartera con una tasa de recuperación más alta por la tasa de interés que voy a cobrar, y probablemente sea un crédito que el cliente quiera conservar y que no le afecte mucho la morosidad. Esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar una cartera, pero el índice de créditos castigados nos va a decir cuánto de nuestra cartera nosotros hemos enviado a castigo y si esta va a exceder nuestra morosidad total. Normalmente lo hacen los financistas para saber cuál es la calidad de la cartera. En forma general, algunos suman los créditos castigados más la morosidad dividido la cartera promedio en un mismo periodo fiscal. Y eso nos da un incremento de mora bastante grande. Por eso es que al momento de nosotros analizar nuestra cartera general o macro, como lo hemos hablado, tiene que ser de una forma integral. Todos los indicadores que estén en nuestra cartera, aunque sean cuentas de balance. ¿Cómo calculamos este indicador? Pues utilizamos el saldo de capital de los créditos castigados dividido la cartera bruta promedio. Y eso nos va a dar ese indicador. Ese porcentaje hay que tomar en cuenta que si está más alto que nuestra mora par 30 normal o nuestra cartera en riesgo normal, para poder evaluar cómo se está comportando la cartera. Puede ser que a la hora de segmentar corresponda a una región en específico o a un asesor en específico, y ahí es donde tenemos que evaluar qué está sucediendo. Luego tenemos los indicadores de eficiencia y productividad. Estos son otros indicadores. Estos no están dentro de las metodologías normalmente y son solo utilizados para administrar la cartera de una forma eficiente. Entonces, ¿se recuerdan? Esto lo vimos acá arriba, ¿sí? Calidad de la cartera, eficiencia, productividad, gestión financiera y rentabilidad. Estos no se incluyen dentro de las metodologías, pero sí es bueno que ustedes los conozcan y que los vayan aplicando. No vamos solo vamos a ver las fórmulas de cada uno porque me interesa que ustedes lo aprendan. Vamos a ponerlo dentro de la otra tarea que nos hace falta, porque básicamente nos va a decir cuál es la eficiencia de nuestra cartera.
cuánto, por ejemplo, en eficiencia de productividad tenemos el índice de gastos operativos, que se toma el total de gastos operativos dividido la cartera bruta promedio. ¿Cuáles son los gastos operativos? Todos en los que incurre el asesor para llegar con el cliente, los gastos de movilización, los salarios, comisiones, combustible, viáticos, todos estos gastos operativos se dividen dentro de la cartera bruta. Y esto nos va a dar un indicador que nos va a decir cuánto de lo que tenemos en patrimonio de nuestra cartera estamos utilizando para gastar. Hay una tabla que muchos financistas utilizan para este tipo de indicadores. Voy a ver si se las consigo. Para medir cómo están los indicadores de la organización como tal y de ahí tomar o no el riesgo de poder financiar a una organización de microfinanzas. Esto es más para obtener financiamiento. Costo por prestatario. Aquí nos va a decir cuánto estamos gastando por cada uno de los clientes que tenemos en la cartera, que es la misma, gastos operativos dividido el número promedio de prestatarios activos. ¿Qué quiere decir? Tenemos una cartera de 140 millones con 25,000 clientes. Entonces, aquí ya no es la cartera de 140 millones, sino son los 25,000 clientes que tenemos en promedio de un año con el promedio de este año, con la suma del año anterior con la suma del año actual dividido 2, y eso nos va a dar el promedio de prestatarios activos de un año con otro. Los otros dos es la productividad del personal. Aquí sumamos los prestatarios que tenemos activos, dividido cuántos, para hacerlo por la organización, cuántos empleados tiene la organización. Esto nos va a decir cuánto nos está, cuánto de personal está involucrado en los créditos. Puede ser que estemos utilizando a 100 personas perdón, 100 clientes por cada persona que está dentro de la organización. Y esto va a depender de qué rango se maneja en el mercado. Algunas organizaciones utilizan hasta 200, 300 personas por cada uno de los empleados. ¿Por qué? Porque el que sigue de la productividad por oficial de créditos ya solo es en base a los asesores de crédito, para saber cuánta carga tiene cada asesor de crédito. Estos indicadores también se evalúan de forma macro para saber si efectivamente un asesor, puede ser que un asesor en una organización tenga en promedio 400 personas y tenga una calidad de cartera que no sea la adecuada. ¿Y qué nos dice ahí? Que estamos sobrecargando al asesor con clientes que no puede controlar y que en algún momento le van a presentar una morosidad. Y eso va a depender del criterio de la organización al momento de poner o quitar más asesores. Puede ser que la productividad del asesor de crédito sea de 50 personas en promedio. Entonces estamos hablando de que es una organización que tiene serios problemas. 50 personas para un oficial de crédito es muy poco. La media está entre 200 personas y 250, 300 creo yo está el indicador. Pero sí también se lleva como indicador a nivel macro. El otro es la gestión financiera. También incluye los gastos de financiamiento, costos de recursos financieros y la relación deuda-patrimonio, que es la que nosotros evaluamos normalmente con los clientes a nivel micro, que es básicamente la liquidez. De los gastos de financiamiento tenemos la fórmula que es intereses y comisiones por recursos financieros dividido la cartera bruto promedio. Los intereses y comisiones por recursos financieros es cuánto estamos cobrando de intereses o cuánto suma el ingreso por intereses dividido la cartera bruta promedio. ¿Cuánto estamos gastando nosotros? Estos son los intereses que nosotros estamos pagando a los financistas por la cartera. Este resultado no tiene que ser mayor que nuestra tasa de interés, porque entonces lo que estamos haciendo es regalando el dinero. Lo que tenemos que ver es cuánto pagamos nosotros, ya sea en intereses, en comisiones, a los bancos o a los financistas.
dividido entre la cartera bruta promedio. Normalmente estos, dependiendo de los financistas, están entre un 7 y 8%, lo normal. Este tiene que ver con cómo se apalanca la empresa con capital de trabajo, porque puede ser que les den un crédito, pero que les den con una tasa de interés muy alta y que a la hora de hacer este indicador les resulte que ustedes están cobrando menos interés del que están pagando. Entonces, ojo con ese indicador, que es a nivel macro. Luego tenemos los costos de recursos financieros, que es intereses y comisiones por recursos financieros, lo mismo, dividido los recursos financieros promedio. De la misma forma que el anterior, nos va a dar el indicador de cómo está nuestra cartera en relación a lo que nosotros debemos contra nuestra calidad de la cartera. Perdón, contra nuestra cartera total. Y la deuda patrimonio es el total del pasivo, o sea, el total del que la institución debe, dividido su patrimonio, que es uno de los indicadores que nosotros evaluamos con nuestros clientes, también se hace de manera macro. Y el último son los de rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad sobre activos y rendimiento de la cartera. Estos indicadores básicamente se utilizan para saber en qué momento nos está regresando a nosotros nuestro patrimonio, en qué momento, qué rentabilidad tiene nuestra cartera sobre nuestro patrimonio promedio. Cuánto nos está rindiendo la cartera, que cuántos son, aquí sí aplica los intereses que nosotros cobramos, dividido la cartera bruta promedio. Normalmente este es el indicador que tenemos que comparar contra este indicador de gastos de financiamiento. Estos dos se van a relacionar y este no puede ser menor que el de gastos de financiamiento. Ojo con este a la hora de que les toque a ustedes evaluar, porque al momento les va a tocar evaluar estos indicadores a nivel macro dentro de su organización y es importante que tengamos claro que estos no pueden ser menor a lo que estamos cobrando de tasa de interés. Y el retorno sobre activos es la utilidad neta dividido activos promedio. Y eso también lo podemos aplicar hacia nuestros clientes de microfinanzas ya individualizados para saber en cuánto tiempo le va a retornar a él la inversión o en cuánto tiempo él puede retornar la inversión de su capital o en qué porcentaje está retornando esa inversión a su capital. Por eso es que se toman los activos promedio. Vamos a dejarlo acá. Como les digo, los indicadores que me interesan son los de calidad de la cartera. Los otros corresponden a otra clase, pero sí me interesaba que ustedes los conocieran y ya está subido en el GES el reporte técnico. Ahí están todos los indicadores. De ahí va a salir el ejercicio que vamos a dejar como tarea para la próxima semana. Y para que ustedes lo vayan leyendo y que si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme o lo vemos en la próxima clase para que tengamos. Lo importante es que ustedes conozcan cómo se presentan esos indicadores y cómo los vamos a interpretar para saber en qué posición estamos frente a las demás organizaciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda? 1:10. Ahorita me voy a ir. Llego a la 1:15, llego. ¿Estamos? Si no hay dudas, nos vemos la próxima semana y éxitos en su cierre, creo que es la otra semana, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tratar de correr la tarea y el examen para después del cierre, así no se les complica hoy. Por favor, Lick. Muchas gracias. Gracias, Lick. Entonces estamos Feliz allá a día. la orden y que tengan feliz fin de semana. Gracias, Gracias, igual. Lick. Igualmente. Walter. Ya vas, bonito. Ahí llegas a la 1:30, bonito. Sí, quédate.